Buenas noches. La exopolítica investiga las implicaciones políticas y sociales de una posible presencia extraterrestre que ya tuvo un contacto con nosotros. Hoy abordaremos cómo esa punta de lanza intelectual ha caído en el relativismo absolutista, impidiendo una guía social y fomentando el caos, cuando en verdad existe la necesidad de nuevas metas narrativas e integradoras. ¡Vamos a ello! Buenas noches y bienvenidos al episodio 193 de este su programa Cruda Realidad. Exopolítica, implicaciones políticas, sociales y diplomáticas de una posible presencia extraterrestre ya con nosotros. ¿Qué es esto? Un análisis propio de la misma exopolítica y los desafíos de estas metanarrativas en una sociedad contemporánea. Pero en primer lugar vamos a definir qué es la exopolítica, ¿no? Es un campo de estudio que investiga las implicaciones políticas, sociales y diplomáticas de una posible presencia de vida extraterrestre en la Tierra. Y eso significa que se enfoca en las hipótesis o en las hipotéticas relaciones políticas entre los seres humanos y las civilizaciones extraterrestres y su relación, su conexión, su forma de comunicación. Así que el estudio, básicamente, en resumen, va a ser en cuanto a qué tipo de políticas se deben desarrollar en relación a un contacto extraterrestre. Obviamente vamos a comenzar con el tema de las cuestiones investigadas por los defensores de la exopolítica, porque hay mucha gente la considera que esto es una pseudociencia, un disparate, mientras que hay científicos que ya están viendo esta posibilidad real, ¿no? Así que comenzaríamos viendo qué razas extraterrestres están o han estado en contacto con los humanos, cuáles serían sus actividades e intenciones, o quiénes son los humanos involucrados en estas interacciones y qué están haciendo a favor de la humanidad. ¿Cómo afectaría a la humanidad en términos políticos y sociales un contacto con seres de otros planetas? La pregunta, ¿es una pseudociencia o es una legitimación? La comunidad académica y científica la considera una pseudociencia. Dice que se basa en la premisa de la existencia de vida inteligente extraterrestre cuando no se ha establecido ningún contacto, entre comillas, formal, ¿no?, de ello. Algo que ha sido demostrado concluyentemente según el aparato científico. Sin embargo, Stephen Hawking, o científicos de renombre, han planteado la necesidad de considerar las implicaciones de un posible encuentro, lo que ha contribuido a legitimar algunas reflexiones. Siempre hablamos en este sentido entre la teoría de conspiración y postura oficial. La aplicación de la exopolítica en los gobiernos es un tema altamente controvertido, pero no deja de ser que se trata, y se mueve en el ámbito de las teorías de conspiración. En realidad no existe una política gubernamental formal y pública, reconocida por algún gobierno, y no se rige por los principios normales, los cánones normales. La exopolítica postula que debe tratarse de forma muy diferente. Primero, entendiendo cuáles son las intenciones de estas civilizaciones. La postura oficial de la mayoría de los gobiernos es que no hay evidencia concluyente de contacto con civilizaciones extraterrestres y por lo tanto la exopolítica solamente son habladurías y conjeturas. Sin embargo, todos sabemos de este encubrimiento y secretismo que existe, ¿no? La premisa principal es que los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, han estado ocultando la verdad sobre la presencia extraterrestre por más de 5 décadas. Se argumenta también
la existencia de un gobierno en la sombra o gobierno secreto que gestiona la información y tecnología obtenida por estas civilizaciones y que la mantiene bajo 7 llaves con propósitos totalmente oscuros o que no se dan a entender a la luz pública. Este gobierno secreto mantiene al público y a los políticos elegidos fuera del circuito de esta información. Y eso nos lleva a la siguiente conclusión. ¿Quién está haciendo la gestión de la información de los famosos ovnis, ahora llamados UAPs? Los exopolíticos sugieren que el tratamiento gubernamental del fenómeno ovni, clasificándolos como fenómenos aéreos no identificados o UAPs, es parte de una estrategia para controlar el relato. ¿De quiénes? De las personas que afirman. Esto lo venimos escuchando. Ridiculizar al mensajero, ¿no? Desviar la atención de un posible origen extraterrestre y dan informes recientes, pero sin embargo también hay otro grupo, los que han estado dando informes recientes del Pentágono sobre UAPs, son vistos por algunos como el primer paso hacia una revelación controlada, pero de alguna forma en algún momento hay estas personas se dan cuenta que tienen que desclasificarlo porque si no el impacto a nivel mundial va a ser tan brutal y ellos lo van dosificando poco a poco. Bueno, también el cine, la televisión, en fin. Un misterio. Muchos hablan de que todo esto comenzó con Truman y con Eisenhower. Sin embargo, algunos teóricos de la exopolítica sostienen que los gobiernos han establecido acuerdos secretos con ciertas razas extraterrestres. Y estos acuerdos, según la teoría, podrían implicar intercambios de tecnología, lo que explicaría muchas cosas que ya lo vimos en el episodio número 2. Y a cambio se permitirán ciertas actividades en la Tierra o se mantendría el encubrimiento. Entonces, ¿qué pasa con la transparencia y la participación ciudadana? En contraposición al supuesto secretismo, una de las aplicaciones de los exopolíticos proponen que es necesario una mayor transparencia gubernamental. Abogan que por la participación ciudadana en el diálogo sobre la presencia extraterrestre debe ser difundida abiertamente de tal forma de que más profesionales y científicos puedan sumarse a la causa y poder plantear una especie de petitorio o protocolo a seguir en caso de un primer contacto. Y esto lo demandan que los gobiernos rindan cuentas sobre las acciones que han estado pasando en este ámbito, en lugar de dejarlo en manos de comisiones secretas que todo lo que hacen es ocultarlo. Sabemos, por ejemplo, lo que pasa con la oficina de ARO, de las anomalías y de fenómenos aeronómalos, que lo único que hace es una tapadera. Sin embargo, la aplicación gubernamental de la investigación de los UAPs, desde la perspectiva oficial, esta aplicación de la exopolítica se ve de otra forma. Los gobiernos investigan a los ovnis bajo la lente de la seguridad nacional. Algo está invadiendo su espacio aéreo y no saben cómo explicarlo, y hay militares que ya están filtrando esto. Así que el interés principal es determinar si estos fenómenos representan una amenaza para el espacio aéreo o si son tecnologías de adversarios de la Tierra. Pero no les interesa ver el otro aspecto de que si son otras civilizaciones. Bueno, agencias como la NASA han creado programas para estudiar los ovnis con un enfoque estrictamente científico, y la meta es recopilar datos de manera sistemática para entender qué son estos objetos sin asumir un origen extraterrestre de antemano. Han habido un cambio en la forma en que los gobiernos abordan el fenómeno ovni, reconociendo la existencia de estos aparatos y renombrándolos como UAPs y discutiendo el tema más abiertamente. Y esto se debe a la presión de exfuncionarios, muchos de ellos militares de alto rango, y la creciente popularidad del tema y obviamente la cantidad de evidencia fílmica, fotográfica y de testimonios de personas creíbles que ya no pueden callar. Eso podría haber sido en los años 40, 50, que amedrentaban mediante los hombres de negros, a la gente las asustaban, pero ahora ya cualquiera tiene un celular y para subiendo. Claro que ahora el tipo de desinformación es diferente, que ahora lo has hecho con inteligencia artificial o con Photoshop, en fin,
pero eso no calza cuando son funcionarios exmilitares de alto rango. Existen obviamente perspectivas divergentes, ¿no? La exopolítica como disciplina no se aplica en los gobiernos de manera oficial o pública. Los gobiernos están lidiando cada vez más con el fenómeno ovni y no saben qué hacer. Y siempre repiten el mismo disco rayado, que se trata de drones, se trata de gases del pantano. Son excusas que ya las tenemos desde la época del caso Roswell. Los críticos exopolíticos interpretan esto como parte de un plan de encubrimiento generalizado. Así que los gobiernos lo presentan como una cuestión de seguridad nacional e investigación científica, y algunos de estos presentan como que son aviones secretos. Sin embargo, no explican cómo es que sobrevive un ser humano a 14 Gs, o que da 90 grados en movimiento, o que son objetos transmedia, es decir, que se van del espacio a la atmósfera y ahí al mar, sin que pase nada con esa estructura física, entre comillas. Y eso nos plantea una introducción a un análisis cultural. ¿La humanidad está preparada para el primer contacto? Probablemente no. La gran mayoría, gracias a este equipo de desinformación, todavía mantiene como si fuera una broma, una cosa de locos, el tema de geopolítica. Y aquellos que se consideren en la punta de lanza evolutiva, es decir, los pluralistas, los verdes, los igualitarios, los críticos del abuso de jerarquías, han caído en el denominado relativismo absolutista, que es el clásico crítico que no cuestiona, que cuestiona todo y todo lo pone en negación. Al cuestionar la razón instrumental, se han disparado a los pies, siendo incapaces de orientar a otros. Cuando le piden una explicación, si ese aparato era un aparato físico, un aparato, no saben qué decir. Esta incapacidad para orientar hace que los líderes intelectuales de avanzada hayan llevado al extremo la crítica de la modernidad y la premodernidad. Estamos viendo ahorita lo que está pasando con el asteroide 3I Atlas, ¿no? Donde un científico de Harvard, el doctor Avi Loeb, sale a decir que no puede ser un asteroide, ya que está disminuyendo la velocidad conforme se acerca al sistema solar, y eso debería ser lo contrario, ya que el Sol atraería ese artefacto y lo jalaría hacia su centro. Sin embargo, esta anomalía que le han llamado va a pasar por la órbita de Venus, Marte y Júpiter, y justo va a atravesar la Tierra al opuesto, es decir, como que trata de esconderse de nosotros. Avi Loeb ha pedido que la sonda Juno, que está ahí en Júpiter, sea reorientada para ver de qué se trata este objeto, y la NASA le ha dicho que no tiene tiempo para reprogramarla. ¿Pero qué pierden, digo yo? Bueno, a eso se refiere cuando dicen han pasado del pluralismo inclusivo al relativismo absolutista, sin percatarse de su propio absolutismo. Como esto les impide orientar a segmentos sociales sujetos a expresiones de evolución cultural previas, dogmáticas, religiosas, etnocéntricas, individualistas, modernas, no saben qué hacer. También han favorecido el narcisismo como expresión identitaria. Yo soy el científico plum. Y si Avi Loeb, otro científico, sale a decir algo, le meten una maquinaria diciendo son tonterías, que lo voten, que lo tratan de desacreditar. Lo mismo fue lo que pasó con Bob Lazar, a quien borraron de su existencia todos los estudios de física que tenía. Sin embargo, él mismo demostraba con su empresa que era un físico de renombre, pero a nivel académico había desaparecido todo dato. Y eso trae como consecuencia que debe existir una comunicación horizontal sin profundidad. Durante la modernidad y posmodernidad se han creado asombrosas tecnologías de comunicación. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos pasado
de la década de los 50 de los tubos al vacío, y en la década de los 70 ya teníamos computadoras con chip de silicios y microprocesadores. Ya eso lo vimos también en el episodio número 2, el día después de Roswell, donde Philip Corso nos aclara de dónde venía esa tecnología y por eso su rápido desarrollo y nuestra rápida evolución. Es que hicimos trampa, pues, hicimos trampa. Entonces, alguien, por un tema militar, lo sacó a los laboratorios, y curiosamente son los laboratorios que inventaron el transistor, ¿no? En el caso de la exopolítica, se utilizan casi exclusivamente de forma horizontal, sin profundidad, dicen, ¿no? Intercambio crítico, comparativo o de sana jerarquía. Y esto sucede porque se ha revelado toda la jerarquía en nombre de la igualdad. Y esa igualdad produce el atrincheramiento en la identidad grupal. ¿Qué significa eso? Cuando estás en un lugar público, hablar de ovnis, todavía la gente te ve como este loquito de dónde ha salido. Eso poco a poco se va torciendo, porque basta que una persona tenga, que cada día hay más personas, un avistamiento para comenzar a cuestionarse ese atrincheramiento. Es donde surgen los líderes de punta de lanza, que sin pelos en la lengua dicen que no hay verdades que defender, y todas han sido ya demolidas, desconstruidas. Las personas aferradas a expresiones siempre vanas de explicaciones, sí, no era un pájaro, no era un avión, no era Superman, lo que sea, ¿no? Ya comienzan a quedarse callados. La idea de exopolítica es que eso cambie, sean ahora los obtusos, las personas sin mente abierta, que comiencen a cuestionarse sus palabras y dejen de refugiarse en el grupo identitario de los títulos y los renombres y los doctorados, ¿no? Y simplemente ponerse a lo que es la ciencia, investigar verdaderamente de qué se trata. Y si hay seres que nos están visitando, que quieren, pocos científicos están haciendo eso. Así que la mayoría defienden en alianzas tribales contra la tontería que dice que es el tema de ovnis. Cuando aún, no sé si ustedes están, hay un especial de Netflix que está saliendo sobre Disclosure Total, o total desclasificación, donde salen científicos de la talla de Avi Loeb y otros de Harvard y diferentes universidades de renombre y ex militares hablando sobre el fenómeno. Es como si alguien les hubiera puesto una cuenta regresiva de que si no hablan sobre esto, nosotros nos vamos a presentar y ustedes van a ser los culpables de los suicidios masivos y la histeria colectiva al presentarnos públicamente. O sea que ya estaría, diríamos, como una fecha preprogramada, probablemente el próximo año, de una presentación oficial pública y masiva de estos seres. Antes la sociedad apuntaba, a pesar de los abusos, hacia algo virtuoso. Hoy rápidamente apunta hacia algo vicioso. Si tú hablas de ovni, te apuntan, te dicen loco, idiota, tarado, en fin. Ya hemos perdido el respeto. Así seas una persona estudiosa, investigadora, no miran su pasado, no miran su forma de ser, sino tildan inmediatamente de tonto o de alucinado. Entonces la pregunta sería, si no hay verdades para los intelectuales progresistas, todo depende entonces de una búsqueda de sentido más que el simple parecer personal y la pertenencia grupal para sentirse empoderado. Estamos en contracorriente, vivimos en un mundo demencial en donde lo atractivo es lo violento, ¿no? Lo atractivo es lo banal, ¿no? Lo simple, ¿no? A ese mundo se le llama aperpesivo, según Wilber, donde no hay verdades finales y es válido aferrarse a cualquier ideología que brinde sentido y bienestar. Y en eso caen todos. Al rebelarse contra las jerarquías y el cotejo de ideas, los exopolíticos afirman que toda creencia es una construcción irreal de la clase dominante. Los pensadores posmodernos abandonan su rol de líderes, y esto afecta a personas con identidades
diríamos, de borrego. Y algunos le llaman premodernas dogmáticas, que siempre tienen que creer en algo y no pueden cambiar su forma de pensar. Ahora, para defender sus doctrinas y el sentido de sus vidas, estas identidades solo pueden atrincherarse en competencias y empatía contra quienes no piensan como ellas. Y así no es posible construir una sociedad pluralista ni sana. Los exopolíticos declaran y piden que la gente tenga más mente abierta para simplemente cuestionarse qué pasaría si. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Tenemos las metanarrativas, pero no tenemos metanarrativas claras. Y sin eso, especialmente lo que se denomina la punta de lanza de la evolución cultural misma se hace por etapas más comprensivas y podría estancarse y retroceder al extremo de no creer nada, y por eso sale la teoría del Blue Beam y esas cosas que va a ser todo proyectado y que no creas lo que ves, ¿no? Y salió la película Don't Look Up, que la gente veía un punto, no va a caer, y después al final es un llamado de atención a los medios que todo lo tratan banal y no se dan cuenta de la importancia que podría tener un hecho cósmico. Entonces, el mundo podría descender a un estado de casi insuperable si solamente no tuviéramos un protocolo o por lo menos documentos oficiales publicados en caso de un primer contacto. Corremos un mayor peligro de destruir el sustento ecológico, por supuesto que sí. Otra de las cosas que se preguntan los exopolíticos está en la automatización, globalización y vacío existencial que tiene el ser humano. Esta situación podría exacerbarse con la automatización de la inteligencia artificial, reemplazando trabajos humanos, volviéndolos obsoletos al ser humano, y una globalización con una mano de obra más y más barata cada vez. Entonces salen los de punta de lanza, los exopolíticos, que cambian esto, te llamo más tarde, y ofrecen respuestas que remueven el sentido de la vida o validez aspectos de antiguos metanarrativas. Nos aferramos a lo viejo y conocido, pero lamentablemente eso es anacrónico. Nos quedamos sin un sentido por el cual vivir. Entonces, ya para terminar, esto es, ¿no? Hemos descendido al tema prácticamente binario, ¿no? Ya no sabemos para qué vivir, ya no sabemos qué hacer. El facilismo, la inmediatez nos parametriza cuando realmente necesitamos creer en algo. Necesitamos ideologías y metanarrativas de mentes más abiertas, de posibilidades de otras dimensiones. No podemos quedarnos en el relativismo ni el fin de la historia. ¿O será el fin del hombre? ¿O será el fin de Dios? Tenemos cada día más esto, ¿no? Acabamos de verlo, ¿no? La carencia de dirección de los líderes culturales que cayeron en el relativismo da origen a figuras como Trump y Chávez, ¿no? Hace poco, no sé si se enteraron de la masacre que hizo Milei tanto a Arce, presidente de Bolivia, como a Evo Morales, porque las cosas están cambiando, estamos llegando. Yo saludo esa posición de Milei, que desde el punto de vista científico, técnico, debate las cosas sin agresiones, mientras que vemos a un primitivo Evo Morales tratando de justificar lo que hace, y cuando lo enfrentan, que Bolivia tiene un superávit gigantesco porque tiene todo el gas, todo el litio. ¿Qué ha hecho eso para su población? Si no ha incrementado nada, no sabe qué decir. Entonces, le da una contundencia, ¿no? Hay que dejar libertad. El gobierno no puede mantener, no puede darle pescado, tienen que enseñarle a pescar. El discípulo, discípulo de Confucio. Entonces, para paliar la deficiencia cultural, hay que dar una respuesta sistémica evolutiva. Pensar más.
Ken Wilber, uno de los exopolíticos más renombrados, dice que la deficiencia se observa como una decadencia institucional generalizada en todo el mundo, donde ya la persona no es respetada por sus logros, por su meritocracia, y si no se logra mantener el orden ante las masas, se provocará una insurrección generalizada. Las instituciones operan con personas que ya no creen resueltamente en sus valores o ideales. Eso nos trae a la actual situación, donde existe mayor sensibilidad humanitaria, pero que compite con el deseo regresivo de vender a todo lugar. Y esto explica la corrupción diaria que se ven como las letanías interminables para alimentar los ratings, ¿no? Los famosos reality shows que no contribuyen en nada, no tienen ni metáfora, simplemente están ahí. Son fórmulas antiguas que lindan con el terrorismo, ya que luchan por un pasado glorioso o una visión gloriosa del pasado, pero no entregan nada a la comunidad de valor, no incitan a pensar, a juzgar, a tener un pensamiento crítico. Y esta falta de visión y conveniencia personal impide apoyar los grandes descubrimientos y a tener la mente más abierta a nuevas cosas. También está el tema de las estafas, ¿no? Tenemos el caso de las momias de Nazca, que ha sido una estafa monumental que han engañado a científicos, pero al final la verdad ha salido a la luz. Así que esa es parte del reality show que desmedra el fenómeno ovni. La clase más adinerada no es la clase más próspera. Se aferra y se distancia de los demás buscando un sentido conocido del poder del dinero. Y quizás eso teman, porque si viene otra cultura, otra civilización, nos enseña que probablemente el medio de cambio no debe ser el dinero. Como lo vimos también en el episodio de Apo, un mundo sin dinero, donde la persona de mayor jerarquía era la persona que más había ayudado a esos seres del planeta. El mensaje, desde el punto de vista de los exopolíticos, es que todos tenemos los mismos derechos, y entrar en contradicción mientras que la mayoría se estancan y pocos ascienden es sinónimo de que el despertar de la conciencia va muy lento. En esta decadencia donde hay un progreso tecnológico y crecimiento de la clase media, todo parece estar bien, mientras que simultáneamente casi nada está bien. Y surgen estos políticos populistas como correctivos chabacanos, y para ellos la objetividad y la verdad son secundarias ante su ambición, ¿no? De articular, de ser popular, ¿no? Y rechazan cualquier cosa que no estén de acuerdo a su línea y las acusan de falsedades y pseudo verdades, ¿no? Estos líderes regresivos reemplazan a los intelectuales tibios y que puedan llevar a un mayor primitivismo, caos y un posible debacle generalizado. No les interesa el cambio climático, para ellos no es un problema, ni lo será. Y entonces los exopolíticos dicen, si no podemos gobernar nuestro propio planeta, qué vergüenza daríamos, qué dirían de nosotros otros seres. Se necesita una reacción social que incluya nuevos visos intelectuales que superen las respuestas relativistas actuales. El objetivo es evolucionar hacia una sociedad integrativa. Según los exopolíticos, esta sociedad debe surgir superando, pero incluyendo lo bueno, bello y verdadero de lo primitivo, de lo dogmático, de lo moderno y de lo posmoderno. Para mí, y para el informe, que también tengo que decir que me lo envió Lux, muy profesional, que me ha enviado otros documentos, pero la verdad que son tan extensos que no pasaríamos acá más de un programa en eso. La primera conclusión es que para mí la exopolítica es un campo de estudio controversial que explora las implicaciones políticas y sociales de la vida extraterrestre, siendo considerada una pseudociencia por la academia, mientras que los gobiernos abordan el fenómeno de los ovnis desde la seguridad nacional.
los famosos punta de lanza intelectuales, al caer en ese relativismo absolutista y desarmar todas las sustentaciones que la gente le da en cuanto al tema de los contactos, ha perdido la capacidad de guiar a la sociedad, fomentando el caos y el atrincheramiento en identidades dogmáticas. También la falta de metanarrativas claras por parte de los líderes intelectuales ha provocado una decadencia institucional y el surgimiento de líderes populistas y la necesidad urgente de nuevas visiones integradoras para evitar el retroceso social. Pese a que hay políticos, militares de alto rango hablando públicamente en los congresos de los diferentes países y sobre todo de las potencias de algo que tiene que hacerse porque están viendo que estos casos siguen aumentando, el gobierno no pasa nada, no, sigue siendo todo seguridad nacional, así que no hay que estar nervioso. Finalizo con esto. Pregúntense, ¿qué protocolo debe tener las Naciones Unidas en caso de que mañana aterrice una flota de naves espaciales en las principales capitales del mundo? Buenas noches.